Bueno, vamos a comenzar de nuevo. Buenas tardes, feliz sábado para ustedes y también queremos darles la bienvenida a las personas que vayan a escuchar este mensaje. Vamos a continuar nuestra serie, lo que dejamos esta mañana iniciado. Esta es la parte 20B, noviembre 23 del 2019. Y pues hemos estado repasando ya lo que es Apocalipsis 13, 11 y 17, que nos habla de tres poderes. ¿Cuáles son los tres poderes? La bestia que sube, la bestia que sube, la imagen de la bestia. Y ahora en Apocalipsis 16 vemos a tres espíritus inmundos como a manera de ranas que son, menciona a quiénes: a la bestia, al dragón y el falso profeta. La bestia que sube del mar, entonces aquí vemos la bestia que sube del mar, que es Roma papal, es la bestia. La bestia que sube de la tierra es Estados Unidos, poder civil, y que tiene tres ramificaciones: es el dragón, ejecutivo, legislativo y judicial. Y la imagen de la bestia, que es el protestantismo apóstata, en la Apocalipsis 16 aparece como el falso profeta. Es básicamente esta tabla también, ¿listo? Muy bien, y en eso es lo que tenemos que estar concentrados nosotros, porque esos son los actores de los eventos del tiempo, del fin del tiempo. Entonces, ahorita vamos, ya esta mañana estuvimos estudiando específicamente a qué poder. La bestia que sube del mar, que fue ¿quién? El papado. Estuvimos estudiando esta mañana. Esta tarde vamos a estudiar lo que está adelantándose con relación a la bestia que sube a la tierra, a la bestia que sube, a la imagen de la bestia, y también pues hablaremos algo de la primera bestia, que es Roma papal. Muy bien. ¿Qué sucedió en América en noviembre 11 de 1620? Yo les había dicho ya. 1620 fue cuando llegaron, ¿quiénes a dónde? Los protestantes que huyeron de Europa, del catolicismo, huyeron del sistema papal, llegaron a Estados Unidos. Eso es lo que nos dice Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejante a luz de un cordero. Es lo que fue el origen del puritanismo en Estados Unidos, y en el cual había separación de iglesia y Estado en América, y esto se dio a partir del año 1620, que fue cuando llegó el primer barco procedente de Holanda, que pues zarpó de Plymouth, ¿se acuerdan? Que fue el mismo sitio de donde salió ¿quién? Greta Thunberg. Muy bien, es en señal de lo que se dio en ese momento. Entonces, esto ya lo habíamos visto. Este es de los mercaderes de la tierra, parte 9B, agosto 24 del 2019. Dice, ellos ven tierra el 9 de noviembre de 1620 y el 11 de noviembre anclan en lo que hoy se conoce como la bahía Princetown. Y esto pues es un paisaje que pues pintaron ellos de el Mayflower, que fue el barco que los llevó finalmente a Estados Unidos, y se establece el pacto de Mayflower, que dice aquí: el Mayflower es mostrado en el atardecer y es en su arriba en la bahía, y es retratado como un símbolo del comienzo de una nueva era. ¿Por qué? Porque se venía a establecer la libertad de conciencia en Estados Unidos. O sea, eso era lo que estaban buscando ellos, que hubiera libertad de conciencia, que pensaran lo que quisieran y no que se impusiera lo que quería el sistema papal por medio del rey. Claro, ellos pues si había colonos que venían, había personas que venían, por ejemplo, de Francia. Los hugonotes también ya habían venido, pero como tal, digamos, el desembarco de los que establecieron como las diferentes
colonias americanas que establecieron el principio de la libertad religiosa fue esa fecha. Entonces, ese es el 11-11 de 1620, ¿no? Dice, el deseo de tener libertad de conciencia fue lo que dio valor a los peregrinos para exponerse a los peligros de un viaje a través del mar, para soportar las privaciones y riesgos de las soledades selváticas y con la ayuda de Dios echar los cimientos de una gran nación en las playas de América. Y sin embargo, aunque eran honrados y temerosos de Dios, los peregrinos no comprendieron el gran principio de la libertad religiosa y aquella libertad por cuya consecución se impusieron tantos sacrificios no estuvieron dispuestos a concederla a otros. O sea, ellos como llegaron con un pensamiento de todo lo que era el sistema papal, cuando tuvieron esa libertad lo que hicieron fue repetir lo que habían hecho, lo que habían hecho con ellos allá en Europa. Sí, no se desprendieron completamente de todo. Dice, muy pocos, aún entre los más distinguidos pensadores y moralistas del siglo XVII, tuvieron un concepto justo de este gran principio, esencia del Nuevo Testamento, que reconoce a Dios como único juez de la fe humana. O sea, el único que puede a nosotros determinarnos qué es bueno y qué es malo es Dios. El único que nos puede decir qué es la libertad. Entonces, lo que hicieron en el territorio americano, estamos hablando de lo que fue el inicio del protestantismo en Estados Unidos. La doctrina que sostiene que Dios concedió a la Iglesia el derecho de regir la conciencia y de definir y castigar la herejía es uno de los errores papales más arraigados. O sea, lo que pensaban en Europa, ellos comenzaron a tener ese comportamiento allá en Estados Unidos, que era la Iglesia la que podía definir y regir la conciencia de las personas y castigar la herejía, y eso se duplicó en los primeros colonos. Pero, afortunadamente, gracias a Dios, sigamos aquí diciendo, se organizó una especie de iglesia de Estado, o sea, se volvió a aparecer otra vez lo que ellos salieron huyendo de Europa, de la unión de iglesia y Estado, y en la cual todos debían contribuir para el sostén del ministerio y los magistrados tenían amplios poderes. O sea, la parte civil, los magistrados es el poder judicial, tenían amplios poderes para suprimir la herejía. O sea que ya no fue el Estado, ya no fue la Iglesia y el Estado la que en Europa dictaminaba quién era el hereje, era el papado, y en Estados Unidos se comenzó a dar facultades a la Iglesia para que usara a los jueces para que dictaminara quién era un hereje. O sea que se duplicó, fue como la semilla otra vez que comenzó a brotar de la unión de Iglesia y Estado en Estados Unidos. O sea, trajeron su parte semillita marcada. De esta manera el poder secular quedaba en manos de la Iglesia y no se hizo esperar mucho el resultado inevitable de semejantes medidas, la persecución. Esto está en el libro que nosotros le pasamos a Esteban y el libro de... No es hereje el que arde en la hoguera, sino el que la enciende. Correcto, así es. Así es, eso es. Porque Dios nunca castiga, Dios nunca lleva a una persona que diga, usted tiene que creer en esto y si no lo mato. No, eso es de el hereje. Muy bien, gracias por esa definición. No es hereje el que prende, ¿cómo es? No es hereje el que arde en la hoguera, sino aquel que la prende. Muy bueno, muy bueno. Pero Dios detuvo los vientos de persecución en América, porque si se hubiera avanzado esto, otra vez entonces ya el poder papal hubiera establecido su pensamiento en la nación americana. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque podemos nosotros estar aquí en la iglesia, pero estar teniendo los pensamientos del sistema papal.
¿Por qué? Porque está arraigado algo del pecado en nosotros. Por eso es que tenemos que estar seguros que el enemigo no tiene nada en nosotros. Y eso se establece a partir, digamos, de lo que nosotros hacemos, decimos, pensamos, que tristemente si perseguimos pues por eso es que muy pronto se va a definir quién persigue y quién es el perseguidor. Y pues Dios permita que estemos en el lado de los perseguidos, porque pues si nos pasa algo, ya tenemos la vida asegurada. 11 años después de haber sido fundada la primera colonia, llegó Roger Williams al Nuevo Mundo, o sea, esto fue más o menos para 1631. Williams fue la primera persona del cristianismo moderno que estableció el gobierno civil de acuerdo con la doctrina de la libertad de conciencia, la igualdad de opiniones ante la ley. Sostuvo que era deber de los magistrados restringir el crimen, mas nunca regir la conciencia. O sea, él tenía clara la separación entre iglesia y Estado, que ni el poder ejecutivo, legislativo ni el judicial podían dictaminar la conciencia de las personas. ¿Por qué? Porque el que tiene que hacer eso es Dios. Ni siquiera la iglesia puede dictaminar qué es bueno y qué es malo. La palabra de Dios lo dice. Decía, el público o los magistrados pueden fallar lo que atañe a lo que los hombres se deben unos a otros, pero cuando tratan de señalar a los hombres las obligaciones para con Dios, obran fuera de su lugar y no puede haber seguridad alguna, pues resulta claro que si el magistrado tiene tal facultad, bien puede decretar hoy una opinión y mañana otra contraria, tal como lo hicieron en Inglaterra varios reyes y reinas y en la Iglesia romana los papas y los concilios, a tal extremo que la religión se ha convertido en una completa ¿qué? O sea, en Babilonia. ¿Por qué? Porque mezclaron lo político con lo religioso, lo político con lo civil. La ley de los hombres La unieron con la ley de Dios. Entonces, por eso es que la tabla, los 10 mandamientos, hay 2 tablas. Los primeros 4 mandamientos son la relación del hombre para con Dios. Ahí no puede haber un tema de Estado, un tema civil. Y los otros 6 son la relación de los hombres con los hombres. Ahí sí puede intervenir el Estado en decir, por ejemplo, no robar, no matar, no mentir, no adulterar. Eso es una relación del hombre con el hombre. Entonces, el hombre no puede tocar nada de la ley de Dios, pero puede intervenir para favorecer la protección de otros, para hacer cumplir esas leyes. Creados por los estados. Correcto, entonces la tarea es que nosotros tenemos que hacer que la ley de Dios se preserve tal cual está. Y el Estado puede determinar cosas que tengan que ver, digamos, con el apropiado funcionamiento de lo que es la relación del hombre con el hombre. Lo que dice aquí, las obligaciones de unos con otros y no la obligación de nosotros con Dios. Por eso es que lo que se va, las veces que se ha hecho edictos mundiales, que por ejemplo, ¿qué edictos mundiales que van en contra de la ley de Dios se han hecho antes, en el pasado? En el 321 con Constantino, que cambió el día de adoración. En el tiempo de Daniel, ¿qué pruebas se dieron a nivel mundial? Eso es Daniel ¿qué? Daniel 3. ¿Qué mandamiento? El segundo mandamiento. Ahora Daniel 4, cuando es enviado a la fosa, Daniel 5, cuando es enviado a la fosa de los leones, 6, creo que es 6. 6. Cuando lo mandan a los leones, ese es el primer mandamiento, de que no se podían postrar ante otros dioses diferentes a Darío. Sí, es Daniel 6. Entonces, esos son los 2 mandamientos que a nivel mundial se han dado decretos. Y ahora, el siguiente decreto que se va a dar a nivel mundial tiene que ver con uno de esos mandamientos, que es ¿qué? El 4º mandamiento. Y el 4º mandamiento habla de ¿qué?
de la ley de Dios que tiene que ver con el sábado. Por eso es que es importante, Esteban, el tema de guardar el sábado, de saber que Dios es el que está en el tema de la ley, de los estatutos. Entonces, acordémonos que Roger Williams, él por predicar la libertad de conciencia, lo comenzaron a separar de diferentes estados, hasta que después de varios meses de vida errante, ¿se acuerdan que él lo protegieron los indios? Los indígenas americanos lo protegieron, él les dio el mensaje, y él finalmente dice, llegó al fin a orillas de la bahía de Narragansett, donde echó los cimientos del primer estado de los tiempos modernos, que reconoció en el pleno sentido de la palabra los derechos de la libertad religiosa. Por favor, recordemos esto: libertad religiosa, y el principio fundamental de la colonia de Roger Williams era que cada hombre debía tener libertad para adorar a Dios según el dictado de su propia conciencia. O sea, libertad religiosa es igual a ¿qué? A ver, libertad religiosa. Que digamos en los 4 primeros mandamientos son a Dios, y cada cual debe buscar de Dios libremente, ¿no? Entonces ahí no puede intervenir el Estado, porque eso es libertad. Ajá. Si quiero buscar de Dios, si no quiero buscar, si quiero comer eso, Uh-huh. eso es libertad. Entonces ya en los otros sí, porque son cumplimientos que se tienen que tener. O sea, el Estado tiene que garantizar esos derechos, pero no alterarlos, no tocarlos. Pero determina hasta dónde llega la libertad de uno si está haciendo lo que no es debido con relación a esos 6 mandamientos. Por ejemplo, no robar. Entonces, el Estado sí puede decir, oiga, usted no debe robar. Y castigar, pues, digamos, castigar al que esté robando con base a la ley. Y en los 4 primeros sí. Los 4 sí, Conciencia de uno, libertad de uno. no hay manera de tocarlos. La lista de sus Por eso es que Satanás se ha encargado de tocar uno de esos 4. Y lo que viene ahorita a nivel mundial es precisamente el acto del 4. Entonces, libertad religiosa es igual a ¿qué? ¿A libertad de qué? Muy bien. Libertad de conciencia. Entonces, cuando queramos hablar de... es el libre albedrío, eso es lo que nos determina a nosotros que nosotros estemos haciendo lo correcto. Dice, y su pequeño estado, Rhode Island, vino a ser un lugar de refugio para los oprimidos. ¿Por qué? Porque había ¿qué? Y libertad de conciencia. Y siguió creciendo y prosperando hasta que su principio fundamental, la libertad civil y religiosa, entonces, la libertad religiosa igual a libertad de conciencia, tiene que resultar en libertad civil y religiosa. ¿Está bien? O sea, cuando hay libertad religiosa y libertad de conciencia, y por tanto tiene que haber libertad civil, o sea, que nosotros sepamos que no vamos a imponer cosas, que no vamos a forzar a nadie, sino que nosotros vamos a hacer lo que es debido. Voy a abrir aquí un poquito. Y llega a ser el principio, ahorita lo vamos a ver, de una nación sin, un estado sin rey, y una nación y una iglesia sin papa. Entonces, esto se dio en 1844, cuando él llegó a esa bahía. El siguiente dice: la Biblia era considerada como la base de la fe, la fuente de la sabiduría y la carta magna de la libertad. Entonces, todo esto tenemos que llevarlo ¿a dónde? A la Biblia. Dice, la Biblia era considerada como la base de la fe, la fuente de la sabiduría y la carta magna de la libertad. Sus principios se enseñaban cuidadosamente en ¿dónde comienza la educación? En los hogares, en las escuelas y en las iglesias. Pero no dice ahí ni de los juzgados, ni del Estado, ni de la Constitución, ni de nada que tenga que ver con los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Sus frutos se hicieron manifiestos en lo que se ganó en inteligencia, pureza y templanza. Podíanse vivir por años entre los puritanos sin ver un borracho,
ni oír una blasfemia, ni encontrar un mendigo. En esas colonias, total prosperidad. Quedaba demostrado que los principios de la Biblia son las más eficaces salvaguardias de la grandeza nacional. Estados Unidos está queriendo otra vez volver a una grandeza nacional, pero lo van a hacer imponiendo, no por voluntad. Acuérdense esta mañana lo que hablamos de la crucifixión versus el sacrificio, versus la muerte de Cristo, voluntario de Cristo. Entonces, lo que están haciendo en Estados Unidos muy pronto es volver a legalizar la moralidad. Dice, las colonias débiles y aisladas vinieron a convertirse pronto en una confederación de estados poderosos que son los Estados Unidos de Norteamérica, de América. Esos estados pequeñitos que mantuvieron la libertad civil empezaron a unirse y formaron los Estados Unidos. Por eso cada estado tiene sus leyes. Y el mundo pudo fijarse admirado en la paz y prosperidad de una iglesia sin papa y de un estado sin rey. Entonces, libertad civil es un estado sin rey, y la libertad religiosa es una iglesia sin papa. ¿Está claro? Muy bien. Eso tiene una significación profética. Porque precisamente vamos a ver ahorita. Entonces, nosotros ya habíamos visto, esto es de la serie de los mercaderes 18b de noviembre 9. Vimos los primeros principios de James Madison, que fue el padre de la Constitución. Y veíamos que dice la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de prensa y los derechos de propiedad, todo está contenido en la primera enmienda de la Constitución. O sea, ahorita vamos a verla, acuérdense. Entonces, me habla de libertad de conciencia, libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de prensa y los derechos de propiedad. Es muy importante definir y tener clara la diferencia entre capitalismo y propiedad privada, derechos de propiedad privada. Entonces, el modelo que Dios estableció para Estados Unidos fue los derechos de propiedad privada. Pero el papado, por medio de los mercaderes y por medio de los reyes de la tierra, lo que hizo fue pervertir el principio de propiedad privada y condujo al capitalismo. Y por el otro lado, el otro brazo, estableció el papado el comunismo. Entonces, ahorita tiene controlado a todo el mundo con el capitalismo y con el comunismo. Pero el original, lo que es correcto, es que nosotros, por nuestro propio trabajo, obtenemos las propiedades y no estamos dependiendo de un Estado porque eso es finalmente termina siendo esclavizada a la persona. ¿Por qué? Porque va a depender de lo que le entregue el Estado. O sea que el papado desde la iglesia de Roma se establecieron los dos sistemas. Sí, señor. Eso dice la historia. Eso está escrito en la historia. Y para que lo estudie, Esteban comienza a estudiar la Revolución Francesa, ¿oyó? Ahorita vamos a ver partecito. Dice, acérrimo partidario de la separación de la Iglesia y el Estado. ¿Qué era? Separación de Iglesia y Estado. ¿Quién? James Madison. ¿Con relación a qué? A los comentarios que él hizo de la primera enmienda de los Estados Unidos. Entonces dice, al promover la doctrina de la libertad religiosa, y pues eso lo dice es la historia, ¿no, Esteban? Eso es lo que tenemos que verlo a través de la historia. La historia nos confirma todo. Muy bien. Dice, y era proteger las convicciones religiosas de los hombres contra la intromisión del Estado. La obligación de cada ser humano para con Dios, argumentó Madison, es más alta que su deber para con el país. Entonces, ¿yo a quién tengo que obedecer primero? A Dios, antes que a las leyes del país. Porque, digamos,
y las leyes del país pues deben estar de acuerdo con la ley de Dios. Si la ley del hombre está por encima de la ley de Dios, yo debo escoger pues la ley de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, un mandamiento me dice no matarás, pero si el Estado me dice tienes que matar para entrar al cielo, pues yo ya tengo que decidir. Y eso para mí no es correcto, porque la Biblia me dice no matarás. Muy bien. Si uno cumple los mandamientos de Dios, no hace nada contra el Estado. Correcto, pero hay estados que incumplen eso, por eso es que uno tiene que tomar una decisión. Gracias, hermano Esteban. La libertad de conciencia es un derecho inalienable, porque lo que hay aquí es un derecho hacia los hombres, es un deber para con el Creador. Muy bonito, ¿no? Entonces, esto es el derecho, en la Carta de los Derechos. En la primera enmienda dice: el Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni prohibir la libre práctica de la misma, ni limitar la libertad de expresión ni de prensa, ni el derecho a la asamblea pacífica de las personas, ni de solicitar al gobierno una compensación de agravios. Entonces, esto es el pilar de la libertad civil y libertad religiosa. ¿En dónde? En la bestia que sube, que es que Estados Unidos. O sea, hasta que Estados Unidos mantenga los principios de libertad civil y libertad religiosa, está hablando como un cordero. Pero cuando quite esos principios, comenzará a hablar como un dragón, pero porque el dragón le dio la autoridad para ejercer la destrucción para el protestantismo. Dice: la Constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad de conciencia. Nada hay más precioso ni importancia tan fundamental. El Papa Pío IX, en su encíclica del 15 de agosto de 1854, dice: las doctrinas o extravagancias absurdas y erróneas en favor de la libertad de conciencia son uno de los errores más pestilentes, una de las pestes que más se debe temer en un Estado, dice el Papa. ¿Por qué? Porque el Papa tiene eso bajo su ADN, que tiene la unión de Iglesia y Estado y puede dictar la conciencia. Ellos, por ellos mismos declararse infalibles, pues ellos no se equivocan, luego pueden hacer y deshacer lo que digan. O sea, eso es lo que dice la historia y lo que dicen los documentos históricos. Bueno. Toman las decisiones. Correcto. El poder de tomar las decisiones sobre las personas. Dice el mismo Papa en su encíclica del 8 de diciembre de 1864, o sea, una encíclica 10 años después, anatemizó a los que sostienen la libertad de conciencia y de cultos, o sea, libertad de conciencia y libertad religiosa, como también a cuantos aseveran que la Iglesia no puede emplear la fuerza, o sea que aquellos que usen la fuerza por medio del poder civil, dice él que los que digan eso que no se puede hacer están anatemizados, o sea, están destituidos de la gloria de Dios, pero Dios dice lo contrario. Muy bien, entonces, ¿qué nación ha sido la piedra? Entonces, ¿qué nación ha sido entonces la piedra en el zapato del papado y por qué razón? ¿Y por qué razón? Porque establecieron la libertad de ¿qué? La libertad civil y la libertad religiosa, por la libertad de conciencia. Entonces, ¿cuál es entonces la intención del sistema papal? Controlar, manejar. ¿Cuál ha sido el propósito del papado con la América que ha sido la América que ha sostenido el principio de libertad de conciencia desde noviembre 11 de 1620? Pues acabarlo. Acabar con América y acabar con la libertad de conciencia. O sea que Estados Unidos de Norteamérica es el pilar que sostiene en todo el mundo los principios de libertad religiosa y de libertad civil, y que si se acaba Estados Unidos, pues todo el mundo volverá de nuevo ¿a qué manos? A la época del terror. A la época de la Inquisición.
Por eso es que es tan importante la libertad civil y la libertad religiosa, porque usted profesa lo que quiere y haga lo que quiera, pero ahorita todo lo que se está viendo es que se está volviendo a forzar la moralidad. Se dio la liberalidad, ahora se va a forzar la moralidad. Y el papado, ¿cómo ha logrado sus objetivos? ¿Cómo ha hecho y cómo? ¿A través de qué? Sí, pero si los estados no aceptan esas leyes, ¿qué ha hecho? Por ejemplo, ¿cómo se aceptó el ateísmo, el agnosticismo? Por medio de revoluciones y guerras. Entonces, cuando un Estado no acepta, por ejemplo, lo que sucedió, para que lo vean en la historia, cuando Estados Unidos en la época de Abraham Lincoln no quiso, Abraham Lincoln quería la promulgación de la libertad a los esclavos, se dio la guerra civil en Estados Unidos orquestada por el sistema papal. Igual en la Revolución Francesa, igual en la Revolución Rusa, en la Revolución Inglesa, en la Primera Guerra, la Segunda Guerra, todo ha sido. El sistema papal es responsable de eso. Eso lo dice la historia, Esteban. Eso lo confirma la historia, correcto. Entonces, por medio de guerras y revoluciones. Otra pregunta, ¿han cambiado los sentimientos del papado hacia la América libre? Esto lo leímos de 1854 y de 1864. Pero 399 años después de 1620, ¿qué año es? Noviembre 10 del 2019. Titular Frontlines News, Papa Francisco, el gobierno mundial debe controlar a los Estados Unidos por su propio bien. ¿Qué le suena? ¿Es una qué? Una amenaza. Es una amenaza. El Papa Francisco dijo al periódico italiano La República que los Estados Unidos de América tienen una visión distorsionada del mundo. ¿Por qué? Porque el resto del mundo está sometido bajo el poder de ellos y ellos son la autoridad mundial. Pero en Estados Unidos hay ¿qué? Libertad civil y religiosa, y por eso creen ellos que está distorsionado, ¿no? A pesar, por eso aclaro, que Estados Unidos está a punto de hablar como dragón. Por eso es que no podemos, o sea, la distorsión es de lo que pensaban los pioneros. Pero ya en este momento Estados Unidos, el poder civil, que es la bestia que sube en la tierra, que es el dragón, está a punto de hablar como ¿qué? Como dragón, o sea, de imponer otra vez la conciencia, forzar a las conciencias de la gente, y por eso les digo que, pues, digamos, parte de la aclaración tiene razón, de una visión distorsionada del mundo, porque Estados Unidos todavía tiene el principio de libertad civil y religiosa. A pesar de que, pues, Estados Unidos con todas sus campañas de guerra, pues, está diciendo todo lo contrario, porque, pues, está trabajando en pos del sistema papal para cada vez más ser más semejante ¿a quién? Al papado. Por eso es que muy pronto aparecerá la imagen de la bestia. Dice, el Papa Francisco dijo y que los americanos deben ser gobernados por un gobierno mundial tan pronto como sea posible por su propio bien. Entonces, ¿qué es lo que está deteniendo el orden mundial, el nuevo orden mundial? Estados Unidos, en los principios de libertad civil y religiosa. ¿Está bien? O sea, y de Estados Unidos, el pequeño remanente de hijos de Dios, por lo que están todavía ahí, es que el papado va a querer destruir a Estados Unidos, pero no solamente a Estados Unidos, sino a todo el mundo. ¿Por medio de qué? De guerras y revoluciones. El Papa hizo la observación en una entrevista con el reportero de La República, Eugenio Scalfari. El jueves pasado recibió una llamada al Papa Francisco, informó el Scalfari. ¿Se acuerdan de Scalfari?
que es un editor del periódico La República, que él dijo que el Papa le había dicho que Jesús no era de origen divino. Y todo lo que ha dicho Scalfari, pues lo ha validado el Papa con su silencio. Es el director del diario La República. Muy bien, sigue diciendo, el peligro se refiere a la inmigración, continúa el Papa en La República. Nuestro principal y desafortunadamente creciente problema en el mundo de hoy es el de los pobres, los débiles, los excluidos, lo que incluye a los inmigrantes. Entonces, ¿qué es lo que se está moviendo a través de la agenda del sistema papal? Supuestamente que se proteja a los pobres, a los débiles, a los excluidos y a los inmigrantes. Y Estados Unidos, pues es una de las naciones que ha establecido que se mantengan los principios de autonomía de las naciones y que se respeten las fronteras. Que eso es lo que cuando Dios le dijo a los descendientes de Noé que se dispersaran, ¿se acuerdan? ¿Y cuál fue el error? Que los descendientes de Noé, Cam, Nimrod, se quisieron unir de nuevo. Porque Dios lo que quiere es que entre más haya separación, hay más diversidad de opiniones, pero hay más oportunidad de que haya una verdadera adoración. Entonces, por ejemplo, si yo me empiezo a unir con todo el mundo y con todas las naciones, pero hay un dictador que me está diciendo qué debo hacer y qué no debo hacer, pues no puedo tener libertad de conciencia ni libertad religiosa. Dice, por eso me preocupa el G20 con relación a la reunión del G20, la idea del Papa Francisco de que los americanos estarían mejor bajo un gobierno mundial que no se detenga allí. O sea, no solamente que el gobierno de los Estados Unidos esté bajo un gobierno mundial, sino que haya más restricciones. O sea, ¿qué es lo que quiere él? Quitar la libertad de conciencia. El pontífice de izquierda radical, lo dice así el periódico, también declaró públicamente que Europa debería convertirse en un país bajo un único gobierno. O sea, él, ¿y quién es el único líder que estaría dispuesto para asumir ese control? Él, porque eso lo demostró durante los 1260 años. Absolutismo papal. Alba Lucía, ¿en qué momento comenzó ese absolutismo papal? Años. En el 538, ¿hasta qué año? Son 1260 años, que es 1798. Muy bien. Pregunta, ¿cuál es el único responsable de toda la desestabilización mundial por la inmigración según esta información? Pues el sistema papal, hermanos. Si miremos aquí esta foto, dice, agosto 21 del 2017, el Papa Francisco da la bienvenida a un grupo de refugiados sirios después de aterrizar en el aeropuerto de Ciampino en Roma, después de una visita al campo de refugiados de Moria, en la isla griega de Lesbos. Interesante que haya estado en Lesbos, ¿no? El 16 de abril del 2016. El Papa dice que los derechos de los migrantes deben primar sobre las preocupaciones de seguridad nacional. O sea, si una nación ve un problema con la migración de que se le está entrando a toda la gente, el Estado tiene que decir, no puedo hacer nada, entonces sigan. Entonces, eso es lo que a partir de este momento se comenzó a dar como una política mundial, incluso se dio una ley que no alcancé a buscarla, de la ONU para dar abrir las fronteras, de que no hay problema para que la gente entre, y al entrar la gente, pues, ¿qué empezó a entrar? El conflicto, de todo. Por ejemplo, esa gente que emigra desde Honduras para llegar a Estados Unidos, Están pasando... ¿quién es sostenida? Ahorita ya les respondo, porque eso es un tema de una planeación. Acuérdense, esto está montando una revolución mundial, y esa revolución mundial tiene que ser pagada por alguien, tiene que ser financiada por alguien. Muy bien ese punto, Yomar, pero para allá vamos. Y no lo puede hacer porque pues tiene que hacerlo de manera oculta, porque no podría hacerlo de que el mismo Estado planee o financie una revolución.
dice el Papa Francisco instó a los líderes políticos a defender a los migrantes, diciendo que su seguridad debe tener prioridad sobre las preocupaciones de seguridad nacional y que no deben ser sometidos a deportaciones colectivas. O sea, si se manda una horda de inmigrantes de cualquier país, por ejemplo, lo que está pasando aquí en Venezuela, aquí con Venezuela, pues hay que dejarlos, porque eso ya es una política que el Papa implementó a nivel mundial. O sea, él es el que gobierna el mundo. Pues es que él quiere colocar el caos con las cosas. Por eso, para allá vamos. La guerra. Entonces, dice la solidaridad, cuando usted escuche la palabra solidaridad, acuérdese que tiene que ver con comunismo, con socialismo. Debe expresarse concretamente en cada etapa de la experiencia migratoria, desde la partida hasta la llegada y el regreso, pasando por el viaje, o sea, todo. Tiene que apoyar, tiene que entregar, tiene que facilitar, y por eso es que, por ejemplo, aquí en Colombia hay varias personas de otras nacionalidades, para no referirme, bueno, del vecino país, que dicen que no, que el Estado colombiano tiene la obligación, Yomar fue la que nos dijo, que el Estado colombiano tiene la obligación de mantenerlos porque están recibiendo ayuda internacional, ¿cierto? Dice... O sea que usted nos está diciendo es que desde Roma la Iglesia es un poder en este momento que para poderse dar ese gusto de controlar las naciones, los países, mediante promover guerras, sí, para luego generar desplazamientos, ¿sí? conflictos ¿sí? de inmigración. Sí, eso tiene un propósito. Entonces eso debe tener el propósito. Para allá vamos. Bueno, bien. Muy bien, pero está ahora orientado, Esteban. Dice, esto parecía ser una referencia a los temores expresados en muchos países europeos de que la afluencia de refugiados pudiera provocar problemas de seguridad en los países de acogida, y es lógico. O sea, ¿cómo una persona que está queriendo ir a un país de manera legal no puede, o trate usted de ir a Estados Unidos de manera ilegal? Pero ilegalmente sí le están permitiendo. Entonces, a lo bueno malo y a lo malo bueno. Eso es el desbarajuste, la descoyuntura que se está dando a nivel social por medio del sistema papal. Muy bien. Pregunta, ¿cómo está el mundo hoy por tomar del vino de Babilonia? Ebrio, sin rumbo ni dirección, confundido y perdido. Miremos esto, hermanos. Esto es de un diario, este es de una fuente, dice 10 principales movimientos poblacionales, total de inmigrantes en millones. Esto fue referencia al 2015. Entonces, del este de Europa al este de Europa se movieron, digamos, en diferentes partes, ¿no? De Asia a Asia Central se movieron 23 millones de personas. De Latinoamérica a Norteamérica se movieron 22 millones. De Subsahara a África se movieron 15 millones. De Europa del Este, también a Europa del Este, digamos, en diferentes partes, 12 millones. Y así sucesivamente, o sea, todo el mundo ya está en un desbarajuste completo, de desplazamiento total, pero entonces solamente les voy a mostrar lo que está pasando en dónde. Ampliémoslo un poquito. Ampliémoslo un poquito. No, vamos a ampliarlo a Latinoamérica, que es lo que nos interesa, ¿está bien? Entonces vamos a hacer una investigación sobre lo que está pasando en Latinoamérica. Esta es otra fuente, octubre 6 del 2019, desestabilización, Rafael Correa y la brisita bolivariana, la era de lo imprevisible se instala en América Latina. ¿Qué fecha? Octubre 6. Protestas en Perú, Ecuador, intentos por eternizarse en el poder en Venezuela, Bolivia y Nicaragua, crisis económicas en Paraguay y Argentina, incendios devastadores para beneficio de los terratenientes en Bolivia y Brasil. La incertidumbre se apodera del continente, incertidumbre literalmente, que no se puede prever o conocer de antemano lo que va a ocurrir. Le pedimos agregar, lo podemos agregar, imprevisible e impensable.
y tendremos la definición categórica de la era en la que estamos viviendo. Es la posglobalización que nos trajo del descontrol de un orden aparecido hace 30 años cuando cayó el muro de Berlín. O sea, la caída del muro de Berlín trajo como resultado toda la horda de revoluciones que se están dando ahorita. Pero esa caída del muro de Berlín también estuvo involucrado el Papa. Investiguen. El sistema papal. Hay una aleatoriedad de las circunstancias que cubren de una capa de incertidumbres todas las provisiones futuras, dice el tecnólogo Albert García Pujadas. Entonces vamos a ver un mapa en el cual describe los diferentes países. Todos los países que están resaltados están en conflicto. ¿Qué ven ahí de raro? O sea, vamos a mirar Nicaragua, represión, presos políticos, exiliados y fuerte recesión económica a medida que se agudiza la crisis del régimen de Daniel Ortega. Venezuela, más de 4 millones de exiliados huyeron de la miseria, la hiperinflación, la represión del régimen de Maduro. O sea, esto está siendo inducido y todo lo que sucedió en Venezuela, pues ¿a dónde está afectando? A toda Latinoamérica. No estoy diciendo que los venezolanos sean el problema, estoy diciendo que esto está siendo diseñado, está planeado para desestabilizar toda una nación y gracias a Dios nosotros hemos sido protegidos porque hemos podido recibir, por las fronteras de Colombia han pasado más o menos 4 millones de personas. Esos 4 millones dice que han pasado, que para el 2019 han pasado. Y no se ha desestabilizado Colombia, pero lo que ustedes vieron ayer es un inicio de eso. Es una señal. Y ya lo está patrocinando y motivando el régimen de Maduro. O sea, pero acordémonos que todo eso, Maduro, ahorita vamos a ver quién está detrás de la financiación. Brasil, cae la popularidad de Bolsonaro mientras la justicia revisa la causa de Lava Jato. Y Luis da Silva, que era uno de ultraizquierda, va a salir, digamos, él es del lado socialista, ya salió de la cárcel, o sea que Brasil está en un proceso de ebullición político por el tema de que Bolsonaro es de la derecha y Luis da Silva, que había sido enviado a la prisión por corrupción junto como con 6.000 personas. Al levantarle el veto a Luis da Silva, le tienen que levantar ese veto como a 6.000 personas, o sea, 6.000 delincuentes, por decirlo así, que por esos actos de delincuencia habían sido llevados a la cárcel, pero al quitarle a da Silva esa sanción, pues a los otros también se van a beneficiar. Paraguay. El país cayó en represión y Mario Abdo sufrió una dura puja en el Parlamento que hizo tambalear su gobierno. Argentina, inflación y recesión y alza de la pobreza golpean al final del gobierno de Mauricio Macri y se subió al poder otra vez Cristina Kirchner, que es del lado socialista. Ella es la vicepresidenta ahorita, están ahorita pidiendo, parece un plebiscito, una revisión de las votaciones, parece que hubo un robo de los votos, así como por estos lados. Pero, César, pero cómo cambia es bastante dinámica, ¿no? Y cambia rapidísimo, porque mire, ¿qué hace que los países estos del cono sur estaban ya todos saliendo del sistema socialista? ¿Sí? Correcto. Y ya hoy, ya terminándose este año, aparecen en Brasil. Otra vez. Lula quedó en libertad y parece que México tiende ya a salir con el régimen, con ese sistema, ¿sí? El comunismo, que es un comunismo disfrazado. Pero eso es lo que está haciendo. Ya Argentina con este nuevo Fernández, ¿sí? Y bueno, menos mal que Morales, bueno, pero echó para México, allá donde, ¿sí? Pero allá vamos, Bolivia. Evo Morales va por su reelección, aunque un referéndum se lo había impedido. Fuertes protestas en las calles día a día. Esto fue en el 2000, esto es del 2015. ¿Está bien? Está desactualizado. Está desactualizado, pero eso es todo lo que estamos. No, perdón, esto es de octubre del 2019, perdón. Esto es de octubre. Está, digamos, falta lo que hizo él para ahorita que se fue para México, ¿no? Perú, Martín Vizcarra.
disolvió el Parlamento en un nuevo coletazo de una crisis institucional que devora un presidente tras otro. Ecuador, Lenín Moreno decretó el estado de excepción para contener las fuertes protestas en las calles contra su paquete de ajuste. Entonces, ¿qué está pasando, hermanos? ¿Colombia está qué? Está rodeada. Está rodeada, hermanos. ¿Y qué países faltaban? Chile, y Colombia, ¿cierto? Y falta Uruguay y falta las Guyanas. 3 semanas de revuelta en Chile. En Chile. Casi exponen a casi no lo Pero para allá vamos. Entonces, ¿quiénes faltaban? Primero Chile. 7 claves para entender lo que ocurre en Chile. Chile no despierta, dice aquí. por el solo hecho de haberle subido el precio de la gasolina. Pero eso es un polvorín, eso es una cosa, no es solo pretexto. Dice, manifestaciones y caos, 7 claves para entender lo que ocurre en Chile. ¿Qué pasa en Chile? Octubre 22. Por favor escuchen, octubre 22. Hace un mes. Octubre 22. ¿Qué pasa en Chile? El país trasandino se encuentra en estado de emergencia desde el sábado en la madrugada con toque de queda incluido. Un copy-paste de lo que está pasando aquí en Colombia. Noviembre 22 fue ayer, a hoy es sábado, a la madrugada amaneció con toque de queda. Un mes de diferencia nomás. Dice, ahorita lo vamos a mencionar. Esteban está atento. Sí, señor, tranquilo que ahorita lo mencionamos. El viernes de octubre 22 para Chile, los disturbios aumentaron con el apoyo masivo de otros ciudadanos. ¿Cuándo comenzó aquí un disturbio? Ayer, el viernes. Estamos, hermano, esto, ayer comenzó. Dice, y se generaron enfrenamientos, incendios, estaciones de metro, saqueos a supermercados. ¿Qué fue lo que se sacó? Saqueó a Ara y varios supermercados y destrozos al punto de que se ha vivido las jornadas más violentas en Chile en décadas, distando de la imagen del país modelo en América del Sur. Era el país modelo y de un momento a otro se acabó totalmente. ¿Qué puede pasar con Colombia? ¿Qué está sucediendo con Colombia ahorita? Vayamos entonces. Dice, oposición se une por primera vez y pone en jaque a la moneda, que es el Palacio de Gobierno. Plebiscito, Asamblea Constituyente y nueva Constitución en Chile. Y miren la foto. Miren la foto. Cacerolazos. ¿Y qué fue lo que se estuvo sonando con videos y todo el mundo? La gente, ¿por qué hace eso? Están programados. Pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver eso con la revolución, con eso? Yo le decía, hay una muchacha que es profesora y se iba anoche ayer para que aquí en podría hacer el paro, que no sé qué, y anoche también, y yo le decía, le dije yo a alguien, ¿por qué protesta, Carolina? ¿Cuál es la protesta? Porque tiene 6 apartamentos arrendados, tiene un sueldo de profesora y gana bien. ¿Por qué protesta? Hace lo que otros hacen. Ese es el montón, ese es lo que hacen los medios. Y por eso, hermanos, les pido el favor que tengan mucho cuidado con el tema de los medios sociales, de las redes sociales. Es que vamos a salir a cacerolazos. Y todo el mundo a cacerolazos. Los edificios, todo el mundo dándole al cacerolazo. Y eso es lo que eso hace un mes sucedió en Chile. De imitación, imitan lo que los demás hacen. Entonces, eso está sucediendo en Chile y eso sucedió, se comenzó en octubre 22, pero ha seguido continuando. Pero entonces están hablando de qué?
de una constitución, asamblea constituyente, tenemos que cambiar la constitución, y todo el pueblo dice tenemos que cambiar la constitución, y todo el mundo dice plebiscito, y vamos a los cabildos, pero, hay que preguntarnos ¿por qué? Entonces, dice este documento, oposición se une por primera vez y pone en jaque a la moneda. Entonces, la oposición dice, sí señor, eso es lo que hay que hacer, la constitución, la asamblea. Pero eso es un movimiento que se está gestando y hay alguien detrás que está planeando eso para desestabilizar todo el país y después que venga un control superior, lo vamos a ver quién es. Y eso es lo que está moviendo a toda la gente. O sea, estamos siendo, imagínense, y en cuestión de un mes, en menos de un mes, ya el país está en proceso de referéndum, en proceso de plebiscito, en proceso de cambio de constitución, y esto va a ser parte de lo que van a meter la agenda del Laudato Si, del papado, del cambio climático. Entonces, todos los países que están desestabilizándose en este momento, va a llegar una entidad superior que la vamos a ver quién es para decir, mire, sabe que ustedes no pudieron controlar a su país, ahora nos toca a nosotros, adivinen quién es. Antes de eso hay un nivel inferior, que es quién, la ONU. La ONU fue creada por el sistema papal después de la Segunda Guerra Mundial. Ya estoy entendiendo, ahora sí. No le había cogido el tiro a la conversación. A ver. Espere, tienen... Detrás de ellos, detrás de todo lo que está sucediendo, está el sistema papal sí o sí. Sí, por eso, pero allá vamos. Pero a nivel de lo que se muestra, son entidades inferiores. Muy bien. A ver, Yomar. No, pues yo decía que... por ejemplo, una cosa, César, que llegan y dicen, por ejemplo, aquí en Colombia, que van a quitar las pensiones, que no sé qué, que no sé cuántas, pero se decía que si no hay una reforma pensional, nadie se va a poder pensionar porque no hay el dinero, o sea, no hay los medios. Y la gente está protestando por eso, pero no entienden por qué motivo tiene que haber una reforma. Y ni siquiera ha habido una reforma. O sea, no quiero meterme en política, Yomar, pero están protestando por algo que no ha pasado. Por eso no quiero meterme en temas de política. Entonces dice, el camino para salir de la crisis es plebiscito, asamblea constituyente y nueva constitución. Mientras en el lado del oficialismo las cosas son distintas porque en lugar de abrirse al diálogo, la UDI, no sé qué es, optó por poner condiciones y notificó al gobierno que está disponible para una negociación solamente si hay restablecimiento del orden. Pero lo que está detrás de la oposición es que plebiscito, asamblea constituyente. Si hay orden, se llega a este punto. Pero la pregunta es, ¿cuál pregunta harían ustedes? Plebiscito, asamblea constituyente, nueva constitución, ¿es la prioridad número del pueblo chileno? Pues vamos a investigar, y esto este dato me lo botó un video de un canal que dice lo siguiente, dice, la gente está opinando. Esta es una página que se llama Chilecracia, que es una entidad oficial, y pues dice, Chilecracia es un sistema experimentado de ranking de preferencias, o sea, el gobierno, la nación entera, todo el país está votando, está diciendo cuáles son mis prioridades. Y a la fecha, a las 3 de la tarde, cuando yo tomé el registro, hay 7.581.395 preferencias registradas de 127.000 participantes, o sea, es una muestra representativa de lo que quieren los chilenos. Y de toda la lista, el número 100 aparece la Asamblea Constituyente. De las 100 prioridades, las 100 principales prioridades de los chilenos, de esos 128.000, la número 100 aparece la Asamblea Constituyente. Eso no es la prioridad. Entonces, ¿quién está moviendo eso? ¿Quién está haciendo eso? Dice el titular, Silvia Rox, coordinadora ONU en Chile, dice, si no se realizan nuevas acciones, vamos a requerir 200 años para llegar a la equidad. ¿Qué
cambiar la Constitución. ¿Y qué se quiere poner? Los principios de la ONU, y los principios de la ONU son establecidos por el sistema, papá. Usted se tocó ahora sí lo que es el meollo del asunto, es equidad. Eso que sucede en Chile, reclaman equidad siendo el país más económico, mejor estable. Tiene hoy sí. Latinoamérica, el Producto Interno Bruto más alto. Calidad de vida, salarios, todo eso. Entonces, cuando se habla... Sí, el punto es... Ahí son muy poquitos los que tienen los privilegios y la mayoría son la gente que ve que en realidad no está imposible vivir en el país. Pero eso es planeado, eso es programado, o sea, se establece el capitalismo y después ahora quiere desmontarse para que haya un comunismo, pero eso implica, o un socialismo, eso implica control, implica... dominio, implica totalitarismo, implica una dictadura, implica revolución. Ahora nos tocó a nosotros. Noviembre 22, 2019. Los disturbios que se pensaba iban a disminuir con el cacerolazo nacional se transformaron en una gran jornada de violencia en diferentes puntos de la ciudad que obligó a la administración a restringir la movilidad y aún así hubo saqueos. Entonces, yo me preguntaría, si se restringió la movilidad, si se dio la orden y se siguieron los vandalismos, ¿qué autoridad está primando? Ninguna. La anarquía. La situación que se vivió este viernes en Bogotá fue tan crítica que la alcaldía no tuvo más opción que acudir a una medida que no se decretaba hace 42 años. El toque de queda de toda la ciudad. La violenta jornada comenzó temprano con bloqueos en algunas vías y pues hubo enfrentamientos con el escuadrón móvil antidisturbios de la policía. Pregunta, ¿cuál es el objetivo de estas revoluciones? De todo el desbarajuste social, de todo lo que está pasando. ¿Quién está detrás de estas revoluciones? ¿Qué viene para el mundo? Dice la educación, página 206, al mismo tiempo la anarquía trata de desaparecer toda ley. ¿Qué es lo que está buscando todas estas revoluciones? Anarquía, no solo divina, sino humana, o sea, uno que está metido en eso o roba o mata, lo que sea, por encima de la ley humana, por encima de la ley de Dios, lo importante es acabar. Entonces miren estos puntos, la concentración de la riqueza y el poder, las vastas combinaciones hechas para el enriquecimiento de unos pocos a expensas de la mayoría, esto ha sido programado y planeado. La unión de las clases más pobres para organizar la defensa de sus intereses y derechos, eso está planeado también. El espíritu de inquietud, desorden y derramamiento de sangre, eso está programado, está inducido. La propagación mundial de las mismas enseñanzas que produjeron la Revolución Francesa, todos ellos tienden a envolver al mundo en una lucha similar a la que convulsionó Francia. Entonces, ¿qué es importante estudiar? La Revolución Francesa, porque todo lo que esto lo escribió ella, ya esto fue profetizado que iba a pasar. Y esto es la historia, esto también lo confirma la historia. Eso sucedió en Francia, usted lea la historia, en ese capítulo, en el capítulo 11 del libro que le entregamos a Esteban, léalo, por favor, ¿listo? Para entender, empiece desde la página 1 de ese libro, para que entienda todo. Dice Job 1.5, Joel, en español Joel. Despertad borrachos y llorad, aullad todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Apocalipsis 18.3, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Vemos aquí a la bestia que sube del mar, que es Apocalipsis 13, la mujer también lo menciona en Apocalipsis 17. Vemos...
Sí, vemos por medio de la Revolución Francesa se dio el emborrachamiento del mundo entero. ¿Hacia dónde? Se giró todo hacia el secularismo, que es sin religión, ateísmo sin Dios, evolucionismo sin creador, liberalismo sin límites, humanismo que está centrado en el hombre, el agnosticismo sin certeza. Bueno, están, pero sin certeza. Y el barco se llama confusión. El timonazo, si quieres siéntese ahí. El timonazo que el sistema papal mandó por medio de los jesuitas a la izquierda, trajo como resultado la Revolución Francesa. Y todos estos sismos se introdujeron en el mundo y eso es lo que estamos viendo ahorita. Por ese tipo de revoluciones es que el mundo va a aceptar las políticas de lo que sea. Cuando esté en confusión, no hay pensamiento. ¿Listo? Después yo le mando esta. Ya le envío después la foto. Dice, desórdenes, revoluciones, convulsiones y trastornos económicos y políticos no pasan por casualidad, son el resultado de una planeación. Bajo la superficie es conocida para las personas buenas, hay terrenos, esquemas, trucos e intrigas. Las fuerzas ocultas continúan sus actividades subterráneas hasta que alcanzan un punto de ebullición y luego tiene lugar una explosión en la superficie. Las filas de las personas son atrapadas sin guardia y luego viene un estallido devastador en el cual se pierden vidas, las propiedades son destruidas y el desarrollo humano es retrasado. No es sino hasta que se desata la tormenta que las masas durmientes se despiertan bostezando, revueltas en sí mismas y miran a su alrededor la carnicería en los restos de los escombros, ya cuando es demasiado tarde para contribuir en los asuntos. La historia está repleta de ejemplos de este tipo. ¿Qué es lo que se está dando? Esto es la historia de la Revolución Francesa. No, esto está en Adam Weishaupt, un demonio humano, que fue una persona que estudió la vida de Adam Weishaupt, que fue uno de los que estuvo detrás de la Revolución Francesa. Él dice, desórdenes, revoluciones, convulsiones y trastornos económicos y políticos no pasan por casualidad, son el resultado de una... Lo que está pasando ahorita es una planeación. La historia de las revoluciones mundiales está unida a la historia de una filosofía, o mejor a una enfermedad conocida como el iluminismo. Pero si estudiamos el iluminismo, vamos a llegar al jesuitismo. Jesuitismo, los jesuitas son los que están detrás de la Revolución Francesa. Finalmente, la fachada es que muestra a las sociedades secretas, a los masones. Él es jesuita, por eso es que pues tenemos que estar atentos a eso. Dice, el abad Barruel, un patriota francés quien fue contemporáneo de Weishaupt, escribió abiertamente sobre la relación de la logia iluminada con la Revolución Francesa. Su objetivo principal era destruir al cristianismo y a todas las religiones y lograr un cambio total en el gobierno. Entonces, ¿cuál es el fin de todas las sociedades secretas? Destruir al verdadero cristianismo, al verdadero protestantismo y lograr un cambio total en el gobierno, o sea, un nuevo orden mundial. Entonces, todas las revoluciones están encaminadas, acordémonos lo que dice la hermana White, que los jesuitas se encargaron de dos objetivos, de adueñarse de los tesoros y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y el restablecimiento de la supremacía papal. Eso lo está diciendo él en otros términos, y eso es, señora, porque están ellos ya gobernando y controlando todo. Entonces, para que miremos, Weishaupt era un entrenado como jesuita. Esto está de otro libro, del mismo libro, de la historia de Adam Weishaupt. Dice, su temprana influencia en la orden permaneció a lo largo de toda su vida.
había asimilado inconscientemente la doctrina más perniciosa que el fin justifica los medios. Esa es una doctrina jesuita. Entonces, el que desarrolló los Illuminati es Adam Weishaupt, pero él era un jesuita. Ahora, la parte financiera, ¿quién financia las revoluciones? Todos los caminos a dónde deben llegar. En 1782, después de adquirir la enorme fortuna de Landgrave de Hesse-Kassel, Amschel, que es Amschel Rothschild, ¿ha escuchado hablar de los Rothschild? Envió por Weishaupt, quien en ese momento estaba viviendo la vida de un mendigo. Weishaupt era un hombre de bajo grado entonces luchando para encontrar dinero para pagar un aborto ilegal que se había realizado de su cuñada. Después de su entrevista con Amschel, Weishaupt apareció en París con millones de francos a su disposición. Él, a Weishaupt, importó al menos 30,000 criminales de la peor especie y los puso en guaridas. ¿En dónde? En París. Hizo lo mismo en Alemania. ¿Cómo se desarrolló la Revolución Francesa? Se tiene la plata, 30 millones, con millones de francos, pero no 30 millones, con millones de francos, él pagó a 30,000 criminales de la peor especie. ¿Para qué? Para que establecieran la revolución. ¿Qué es lo que está sucediendo con todo el plan migratorio, con todo el plan de inmigración? Pues están introduciendo de todo tipo de personas y eso está siendo financiado por alguien. ¿Quién financió? Los Rothschild. ¿Pero quiénes son los Rothschild? ¿De quién? Para allá vamos. Cuando terminó el conflicto con Francia, la casa Rothschild tenía el control de las finanzas británicas y era el banquero oficial del gobierno británico. Este extraño pulpo financiero fue reconocido en algunos aspectos como el mayor poder del mundo y fue designado por algunos escritores como el sexto gran poder de Europa. El hecho de que la casa de los Rothschild hizo su dinero en los grandes choques de la historia y las grandes guerras de la historia, los mismos periodos en que otros perdieron su dinero, es incuestionable. Entonces, cuando hay guerras, la banca se beneficia, eso ya lo hemos explicado acá. Pero ¿quién está detrás de la banca internacional? Dice, la enciclopedia judía habla de los Rothschild como los guardianes del tesoro del Vaticano. Entonces, ¿quiénes son los testaferros del Vaticano? Los Rothschild. Y los Rothschild financian las revoluciones. Y las revoluciones acaban con los pueblos para que el pueblo se someta, para que destruya el protestantismo y se restablezca la supremacía papal. Para allá vamos. Tranquilos. Para allá vamos. Todos, a ver, es que está siendo grabado. Entonces, ¿para dónde va todo? Para Roma. Entonces, ¿quiénes son los que están financiando finalmente las revoluciones y las guerras? ¿Para qué? Para destruir al protestantismo y para restablecer la supremacía papal. Cada revolución beneficia y favorece ¿a quién? A Roma. ¿Y debilita a quién? Al protestantismo, finalmente, porque lo que estamos luchando y los que estamos buscando es libertad religiosa y libertad de conciencia. El único país en el mundo que ostenta esos principios es Estados Unidos. Pero por eso Estados Unidos va a pasar a hablar de cordero a dragón, o sea que va a quitar la libertad de conciencia. Entonces, ¿qué se está planeando en América Latina y el mundo? ¿Una qué? Una revolución, y por eso el modelo, como dice la hermana Huay, que la Revolución Francesa se está, digamos, lo que generó la Revolución Francesa está convulsionando a todo el mundo. Eso significa que todo lo que pase en Latinoamérica, lo que está pasando en Europa, las migraciones en Asia, las migraciones hacia África, todo de África hacia Europa, todo eso está preparando una revolución a nivel mundial y se están importando criminales de la peor especie. Acuérdense lo que dijo el Papa, no importaba el estatus legal de esta persona. O sea, no importa lo que pase, no importa lo que tenga, supuestamente hay que cuidar al inmigrante, pero eso está destruyendo la estabilidad de cada país y está destruyendo finalmente la estabilidad de las familias.
¿Entendemos? ¿Era importante venir? Sí, señor. Porque necesitamos estar atentos porque tenemos que estar orientados en la profecía bíblica. El protestantismo quiere ser acabado y quiere ser destruido en el mundo, especialmente en Estados Unidos, porque Estados Unidos fue la que dio la libertad de conciencia, que todo el mundo tuviera otra vez un modelo de libertad religiosa, de libertad de conciencia. Pero esa herida mortal que se le dio al sistema papal, en 1798, la nación americana recibió todas las protestas, todos los protestantes. Vinieron de todas las naciones del mundo. Ahora la semilla del protestantismo está en Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que quiere hacer el sistema papal? Destruirla completamente. Y nosotros estamos en ese juego, estamos en ese desarrollo. Ahora, ¿quién está entonces detrás de todo este sistema de planeación? Entonces tenemos que llegar a dónde, nos tiene que llegar la cuenta a dónde. A Roma. Abril 27 del 2019, Geopolítica, un canal ruso, dice el otro rostro de Wikileaks, su gran relación con los Rothschild, Rockefeller y George Soros. En últimas, dice el artículo, Wikileaks es un instrumento político y económico del establecimiento anglosajón para controlar la narrativa alrededor del mundo. Y este establecimiento está conformado por los Rothschild, Rockefeller y George Soros. Acuérdense que Amschel Bauer Rothschild fue el que financió la Revolución Francesa, pero él tiene los fondos del Vaticano. Ahora, eso es en Europa, los Rothschild es en Europa. Ahora hicieron ellos lo mismo en Estados Unidos con la Reserva Federal. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de la Reserva Federal? Los Rockefeller son la base de la banca mundial europea en Estados Unidos. Y ahora aparece George Soros. Ellos están haciendo todo el proceso de financiamiento en Europa, en África, en Asia, en todo el país, en todos los países, para establecer el proceso revolucionario que va a llevar a la implantación del nuevo orden mundial, cuyo líder va a ser el sistema papal. Los financiadores de la revolución mundial son los Rothschild, Rockefeller y George Soros. Es lo que está diciendo este artículo. Dice, en su orden de antigüedad, entonces, la revolución francesa, lo que fue el inicio de las guerras, la primera guerra, la segunda guerra, y ahora todo el desarrollo de las revoluciones está siendo dado a través de estos testaferros. Entonces, recordemos que los Rothschild son los guardianes del tesoro. Entonces, ¿quiénes son los financiadores de la Revolución Mundial si los Rothschild son los testaferros del Vaticano? Pues el Vaticano. Pues ahora miremos. Julio 10 del 2011, George Soros, agente del caos. Y él dice, el multimillonario George Soros declaró su simpatía por las multitudes que pululan por Wall Street y culpó a los bancos por la economía. O sea, estaban en una huelga y él dijo, yo los apoyo, pero él es un banquero. ¿Ven la confusión? ¿Ven la mezcla que hay? El movimiento Ocupar Wall Street culpa a los bancos en Nueva York y otras grandes ciudades, se está demostrando ser un astroturf, ¿no? Que un movimiento político de base. Dice, en realidad puedo entender el sentimiento de los manifestantes, francamente, dijo a los periodistas en Nueva York, puedo simpatizar con sus quejas, pero él es un banquero, él está financiando las protestas, entonces él se beneficia de las protestas, así como los Rothschild se benefician de las guerras, Rockefeller se beneficia de las guerras, George Soros también se beneficia. Espérame un momentico. Aquí está, la bestia que sube de la tierra, allá lo vamos a ver. Dice, si los problemas de la economía se pueden culpar a los bancos en lugar de Obama y se puede crear una atmósfera general de caos, en las calles las condiciones servirían a los intereses de Soros, tanto en ganar dinero como en instalar el gobierno más socialista y de tipo un único gobierno mundial que él busca para Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Quién dice que se tiene que montar un gobierno en Estados Unidos? Por el propio bien de ellos, el Papa. Entonces, ¿él a quién está siguiendo? Al Papa. Claro.
Comenzó a financiar grandes y caóticas protestas de revolución de terciopelo desde la Cortina de Hierro en 1987. Estuvo en la Open Society que financiaron protestas en países del tercer mundo en 1993. Estuvo en la revolución de color del viejo imperio soviético, creando a menudo la apariencia de democracia mientras cambiaba un dictador por otro. Estuvo también en la primavera árabe. Y ahora en Wall Street Soros ha traído su show a los Estados Unidos y está despertando sentimiento contra los bancos legítimos, pero maltratados, y por eso es que escuchamos hablar, oiga, sí, la injusticia social, oiga, sí hay mucha plata, pero eso es un pensamiento que nos han vendido. Es programado y ya cuando nos preguntan algo, lo respondemos automáticamente. El mismo juego, un campo diferente, a Soros le encanta crear caos usando peones parásitos como jugadores, pero eso es una doctrina jesuita, eso es un pensamiento jesuita. Este es solo el último drama de su caos, pero no será el último. Ahora dice la corrupción, octubre 27 del 2019, la corrupción entre el Vaticano y el socialismo del siglo XXI, las cuentas benditas. En una entrevista conducida por el periodista colombiano Ervin Hoyos, el diácono Jorge Sonante, ¿lo han escuchado hablar? Denuncia más detalles sobre las cuentas secretas en una entidad financiera del Vaticano de los presidentes del socialismo del siglo XXI. Especialmente Rafael Correa, Juan Manuel Santos, Evo Morales, Michelle Bachelet, entre otros. Y todos estos países están... Ahí está Juan Manuel. El polémico diácono argentino, quien viene desde hace un tiempo denunciando que presidentes y exmandatarios latinoamericanos mantienen cuentas bancarias secretas en el Instituto para las Obras de Religión, también conocida como Banco Vaticano, concedió una entrevista al destacado periodista colombiano Ervin Hoyos, la cual fue difundida en el espacio periodístico Agárrate, que habitualmente conduce la periodista venezolana Patricia Poleo en el canal Factores de Poder desde la ciudad de Miami. Dice que se revela un esquema bancario internacional que le permitía a los principales cabezas del comunismo latinoamericano ocultar dinero en las cuentas bancarias del Vaticano con absoluto conocimiento del Papa Francisco. La Santa Sede estaba involucrada en las investigaciones de escándalos de corrupción de menores y corrupción financiera. Después vamos a hablar de la corrupción de menores. Eso, después hablamos de eso. Le pregunté, él dice que le presentó la información al Papa Francisco, unos informes de corrupción y casos de abuso de menores, y fue entonces que vio que los mismos eran ignorados por el sumo pontífice, hasta que en una oportunidad el mismo Papa le dijo personalmente que debería de ajustarse a su lineamiento, o si no sería mejor que renuncie. El diácono Sonante revela que los expresidentes y otras personalidades políticas como Rafael Correa, Juan Manuel Santos, Cristina Kirchner, Evo Morales, entre otros, poseen cuentas en esta institución financiera, ya que esta goza del privilegio de no poder ser auditada por ninguna asesoría externa. Pudimos observar que el listado de saldos con fecha el 16 de enero del 2019, mostrados en la entrevista, estos son algunos de los nombres que aparecen. Esto está dado en euros, ¿está bien? Millones de euros. Michelle Bachelet, 206 millones de euros. Hillary Clinton, 386 millones. Evo Morales, 325 millones. Lula da Silva, 249 millones. Rafael Correa, 193 millones. Enrique Peña Nieto, de México, 175 millones. Juan Manuel Santos, 395 millones. Diosdado Cabello, 50 millones. También logramos observar en la lista los nombres de Nicolás Maduro, María Gabriela Chávez, Cristina Fernández de Kirchner, Dilma Rousseff, la expresidenta de Brasil, Samar López Velo y George Soros, entre otros. Lamentablemente no alcanzamos a ver los números de cuentas y montos asociados a estos últimos. Vieron a George Soros ahí, ¿no? Pero todos ellos, y por el otro lado, después otro día hablamos, pero por el lado ultraconservador, Álvaro Uribe Vélez está metido también en un grupo que se llama el Club de los 300, que es uno de los más altos en la pirámide de poder a nivel mundial. Entonces, todos están controlados. ¿Qué viene para América del mundo entonces? ¿Qué viene, Carmen?
¿Ah? ¿Qué viene? Caos. Caos, revolución. Dice, el llamado mundo protestante formará una coalición con el hombre de pecado. El mundo protestante formará una coalición con el hombre de pecado. La unión de la imagen de la bestia con la bestia que sube del mar. Y la iglesia y el mundo estarán en una corrupta armonía. El romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en América del Norte. El romanismo en el viejo mundo y el protestantismo en la América del Norte. Entonces aquí la profecía nos dice por dónde vamos, qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que debemos prepararnos. Entonces, comenzamos aquí. 400 años después, acuérdense que este letrerito lo vimos, que la separación de iglesia y Estado comenzó en el 1620. Ahora, 400 años después, ¿qué fecha es? Noviembre del 2020. ¿Qué va a suceder en y con América, primero y después en el mundo, a partir de noviembre del 2020? Entonces, los eventos no estoy poniendo fechas con relación a la venida de Cristo. Estoy colocando los eventos para que ustedes entiendan y entendamos que la ley dominical está próxima a aparecer a partir de noviembre del 2020. ¿Por qué noviembre del 2020? Pero tenemos que saldar nuestras cuentas hoy porque mañana no lo tenemos garantizado. Entonces, ¿qué pasa en noviembre del 2020? ¿Qué tiene que ver con Iglesia y Estado? ¿Cómo? Por medio del papado y el mandato del domingo como día mundial de adoración. Entonces, vamos primero a mirar. ¿Quién es el protestantismo apóstata? Perdón, ¿quién es el falso profeta o la imagen de la bestia? El protestantismo apóstata. O sea, la nación protestante americana tiene que hacer lo que hacía el sistema papal en Europa, pero hacerlo en todo el mundo. O sea, perseguir, porque van a quitar ¿qué? Libertad religiosa y libertad de conciencia. La primera enmienda dice que el Estado no puede favorecer a ninguna religión. Pero, desde que se montó Donald Trump, está favoreciendo al catolicismo y está favoreciendo al protestantismo. O sea, está fortaleciendo ambos sistemas, la bestia que sube el mar y la bestia que sube, la imagen de la bestia, siendo que ellos son la imagen de la bestia, siendo que ellos son la bestia que sube de la tierra, y eso nos dice la profecía que el poder civil le iba a dar la autoridad a la iglesia, a la imagen de la bestia, pero también está favoreciendo al papado. Octubre 31, Paula White, la pastora personal de Trump, se une a la Casa Blanca, o sea, ella es protestante. La señora White, una figura controversial incluso entre los cristianos evangélicos, supervisará una división de la Casa Blanca que lleva a cabo actividades de extensión por parte de la clave del de la parte clave de la base del presidente. Paula White, una teleevangelista radicada en Florida y pastoral personal del presidente Trump, a quien conoce desde 2002, se ha unido a la administración de Trump en una función oficial, de acuerdo a un funcionario de la Casa Blanca. Señora. Ella es protestante, pero Sí. ¿Señora? no es una protestante pura, ella está ¿Es protestante qué? apóstata, o sea, no es Es protestante apóstata. pura, o sea, no es Es protestante apóstata. Supuestamente es protestante, pero es apóstata porque está uniendo la iglesia, esta foto es muy profética, porque ¿qué unión se está dando? La bestia que sube de la tierra, con la imagen de la bestia. Eso es unión de iglesia y Estado en Estados Unidos. Eso va en contra de la primera enmienda y eso va en contra de la libertad religiosa y va en contra de la libertad de conciencia. Y cuando se da la unión, ¿viene qué? La persecución. Y ahora, mire esta de referencia, noviembre 1 del
2019, lanzando un movimiento de oración, una sola voz. Un nuevo y estratégico movimiento de oración del gobierno está lanzando un nuevo movimiento de oración de una única voz. ¿Qué profecía nos estamos escuchando? Que este poder va a hablar, tiene cuernos de cordero, pero va a hablar como dragón. Esta es la única voz que se está levantando ya, la voz del dragón, de unir lo religioso con lo político, que es la mezcla de los pies, de nuevo, de la imagen de Daniel 2. Por eso es que pronto va a caer la piedra sobre todos los sistemas. Dice, en junio del 2019, mientras ministraba en Miami el ministerio Rey Jesús, proclamé pronto comenzaría el mayor movimiento de oración gubernamental en la historia de los Estados Unidos y que posiblemente sería un modelo para los gobiernos de la nación. Entonces, supuestamente va a comenzar en Estados Unidos, pero ese modelo va a seguir para todas las naciones, o sea, unión entre iglesia y Estado para todo el mundo. Eso es lo que la profecía dice, que va a comenzar en Estados Unidos y se va a expandir para todo el mundo. Dice, este movimiento está comenzando este martes 5 de noviembre del 2019 y continuará por lo menos durante un año, tal vez. ¿Por qué? Porque en el 2020, en noviembre 5, se da la elección del presidente de los Estados Unidos. Y de acuerdo a la profecía, lo que hemos hablado, a las evidencias que estamos dando, pues Trump va a ser el que va a continuar por el tema del que ya tiene el poder. Quien lo eligió a él en el primer término fueron los protestantes, fueron los evangélicos, fueron los religiosos de Estados Unidos. Él es republicano. Dice, un año después de este día, en el 2020, Estados Unidos votará por su presidente y otras oficinas importantes. Las apuestas nunca han sido tan altas, o bien decidimos completar el cambio que el Señor nos ha concedido, supuestamente lo que ha hecho Donald Trump es del Señor. Dice, o vemos que los logros trascendentales alcanzados durante los 3 últimos años simplemente se han agotado. O sea, si no hacen ellos algo, supuestamente viene la derecha con todo el movimiento de aborto, de homosexualidad. Entonces, todo el mundo evangélico se va a apoyar para que Donald Trump suba. Y eso es lo que la profecía, eso es legal, y finalmente se va a dar la legalización de la moralidad en Estados Unidos. Dice, el mensaje de la verdad es nuevo y asombroso, dice la hermana White. Al presentar el asunto el domingo, o la unión de la iglesia y el Estado, hacerlo con todo cuidado. Entonces, ¿qué significa la unión de iglesia y Estado? ¿Cuál es el hijo que va a resultar? El domingo. Entonces, cuando en noviembre 20 del próximo año ya se comenzó supuestamente a orar por ese resultado que se va a dar en el 2020. Pero en el 2020, si se confirma la elección de Donald Trump, el sistema papal habrá sido formado en Estados Unidos por medio de la imagen de la bestia, porque ya todo se está preparando para la legislación del domingo. O sea, cuando apenas estamos viendo cómo la imagen de la bestia, que es el protestantismo apóstata, está influenciando a la bestia que sube a la tierra, que es Estados Unidos, que es el dragón. Estamos viéndolo con estas, para las elecciones del próximo 2020. Pero detrás del protestantismo apóstata está la bestia que sube del mar, que es el papado. O sea, son dos poderes que van a apoyarse, entonces. ¿Van a continuar o va a haber un final de... Viene nuestro Señor Jesús, Esteban. Por eso hay que tomar decisiones con el zafarrancho que hay ahorita. Dice Apocalipsis 13:14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dada hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan la imagen de la bestia. O sea, está hablando de la bestia que sube a la tierra, dice, es el versículo 13 habla de la bestia el 11 habla de la bestia que sube de la tierra, ¿está bien?
Dice, esta bestia, que está hablando de la bestia que sube en la tierra, engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan la imagen de la bestia que tiene, la imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase. Acuérdese, una de las ranas que hay en Apocalipsis 16 es la bestia, la imagen de la bestia, que es el falso profeta, es el protestantismo apóstata. Y hace que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y siervos, se les ponga una marca. ¿Cuál es esa marca? Domingo obligatorio. A ir a misa. No. O sea, ir a misa, o que se imponga la misa, o que se imponga a las iglesias cristianas a que vayan a misa los domingos, a culto los domingos. Por eso es que todas las iglesias va en contra de la ley de Dios. ¿Cuál es el día de guardar? El sábado. Entonces, ¿qué día tiene que venir Esteban? No, porque es que Dios le dice, trabaje 6 días y adóreme uno. ¿Usted todos los días se la pasa adorando a Dios? Claro que sí, pero tiene que trabajar 6 días. Bueno, eso dice la Biblia. Lean lo que dice la Biblia. Dice, acuérdense que la ley de Dios no se puede cambiar. Entonces, eso es lo que yo tengo que adaptarme. No decir que es que yo todos los días, no. 6 días trabajarás y el séptimo es el descanso. No el domingo, no el domingo. Muy bien, dice, cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio, está hablando del tiempo apostólico de la primera iglesia, Éfeso, y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado. Entonces, está la iglesia pura, y ahora se mezcla el poder civil con el poder religioso que se formó, el papado. Y ahora la imagen de la bestia pues tiene que ser lo mismo, que se una el poder civil con el poder religioso y tendremos la imagen de la bestia completa. O sea, cuando se una la iglesia y el Estado, el hijo que va a resultar va a ser el domingo. Pero la señal es la unión de iglesia y Estado. Y estamos viendo cómo el protestantismo apóstata es el que va a elegir al próximo presidente de los Estados Unidos. Que lo eligió ya y que lo va a reelegir. Entonces, eso es lo que estamos viendo de la unión de iglesia y Estado. O sea que ya se ha formado la imagen de la bestia, es lo que está diciendo aquí. Que reinará durante 4 días. La profecía lo dice, pero no lo vamos, lo vamos a estudiar en otro momento. Dice, el resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines, especialmente para extirpar la herejía. Eso fue en el tiempo del papado, pero eso se va a volver a repetir. Dice, las iglesias protestantes que siguieron la huella de Roma al aliarse con los poderes mundanos, manifestaron el mismo deseo de restringir la libertad de conciencia. Ejemplo de esto lo tenemos en la larga persecución de los disidentes por la iglesia en Inglaterra. Siglos XVI, XVII, miles de ministros no conformistas fueron obligados a abandonar sus iglesias y a muchos pastores y feligreses se les impusieron multas, encarcelamiento, torturas y el martirio. O sea que el modelo protestante de Inglaterra es el mismo modelo protestante que está dándose en Estados Unidos. Por eso es que vamos a ver pronto el resurgimiento de esta triple unión y todo lo que conduce es al domingo. Entonces, 400 años después, o sea, la separación de iglesia y Estado que comenzó en América desde 1620, se va a unir. O sea, cuando la iglesia y el Estado van por lados diferentes, estamos bien. Pero cuando se unan y cambie la dirección, ¿cuál es el resultado? Muy bien, Yomar. Y esto se va a dar a partir del 2020. Entonces, ¿va a comenzar a qué? A hablar como qué. Como dragón. Y este dragón va a decir, miren, tenemos que aceptar lo que hable la iglesia, porque pues de lo contrario nos vamos a ir todos. Y tiene que ver
entonces aquí vemos la bestia que tiene 2 cuernos de 1620 al 2020. ¿Está bien? 400 años exactos. Y desde 2020 van a comenzar a hablar como dragón. Y resulta que ya para enero del 2020, 18 de enero del 2020, se va a congregar un movimiento mundial evangélico para el espiritismo. Va a aparecer, o sea, el falso reavivamiento espiritual se va a dar primero y va a comenzar en enero del 2020. Y eso es lo que nos dice alguien, por favor, me quiere leer Apocalipsis 13. ¿Quién me presta una Biblia? Siguen siendo los mismos protestantes apóstatas los que se van a reunir ahora. Sí, señor. Porque no tienen las profecías. Entonces, en enero 18 del 2020 se va a comenzar a cumplir en efectividad lo que dice la profecía. Por eso es que vamos a leer y con Apocalipsis 13:13, perdón. 13 lo busco yo y para que lo tenga. Ese. Pero leamos desde el 11, Gabriela. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos. Vamos a ir despacio. Después vi sobre otra bestia que subió a la tierra que tenía 2 cuernos. ¿Qué es quién? Estados Unidos. Semejantes a los de un cordero. Ajá. Pero hablaba como dragón. Correcto, va a hablar como dragón. Muy bien. ¿Sigue? Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. ¿Cuál es la primera bestia? ¿El papado? ¿Está ejerciendo el poder en presencia del papado ahorita? ¿Sí? Y hace que la tierra y los moradores de ella la adoren a la primera bestia. Ajá. O sea, La herida mortal fue sanada. este poder de la tierra va a hacer que todo el mundo adore a la bestia que sube del mar y cuya herida fue sanada. Muy bien. ¿Por medio de qué? Por medio del domingo, por medio del día obligatorio. Se va a dar homenaje. ¿Quién instituyó el domingo obligatorio? Roma. Roma. O sea, el domingo, el cambio a la ley de Dios lo hizo Roma. Por eso cuando se imponga el domingo, esa es la marca de la bestia. ¿Sí? ¿Sigue? También hace grandes señales. De tal manera que aún hace ascender el fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Eso va a comenzar a darse a partir de enero del 2018. Un reavivamiento falso en el espíritu. Milagros, sanaciones se van a dar, pero la profecía nos dice que primero va a ser eso, porque eso hace parte de lo que estamos hablando acá, y después vendrá el verdadero. Entonces tenemos que prepararnos para identificar todos estos poderes, para que no seamos engañados ni adoremos ni a la imagen de la bestia ni a la bestia que sube de la tierra, perdón, del mar. Dice una parte que dice que Satanás se vestirá como cordero, o sea, y hará sanaciones. Exacto. Todo eso. Eso va a comenzar ahorita en enero del 2020. Está dicho por ellos. Y nosotros lo confirmamos por la profecía. ¿Está claro hasta acá? Entonces, cuando el Estado y la Iglesia vayan en el mismo camino, ya comenzaron a caminar digamos, cuando comenzó Donald Trump, fue el favorecimiento de los protestantes, pero se consolidará en el 2020 cuando él sea elegido como presidente. Y vamos a ver que por el otro lado de los demócratas, todo el movimiento de Estados Unidos a favor del cambio climático también llega el domingo. Ya esto es lo que hemos estudiado previamente. ¿Está bien? Entonces, como ya se viró para la izquierda, ahora ¿qué se necesita? El timonazo ¿para dónde? Para la derecha, o sea, legislación de la moralidad en Estados Unidos, y ya tenemos los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, aprobando y aceptando la homosexualidad en Estados Unidos
Ahora la derecha va a querer lo contrario. Esto fue durante el periodo de Obama. Estos son fotografías reales de lo que pasó en la Corte Suprema, en el Congreso de los Estados Unidos y en la Casa Blanca, en el Ejecutivo. Estos son fotos reales que están diciendo aceptación de la homosexualidad, el aborto. Esto fue en el lado izquierdo, pero ahora se va a mandar el timón para el lado derecho, y todo lo que teníamos allá vamos a tener la obligación de la religión, forzar el culto, volver a su creador falsificado, restringir la libertad de conciencia, entronizar a su Dios y quitar el acceso al conocimiento. Esto es lo que estamos viendo que se va a venir por medio de una revolución a la americana, y toda la planeación, América en desorden, Europa en desorden, África en desorden, Siria en desorden, Asia, el Medio Oriente en desorden. Eso es el caldo cultivo apropiado para que se dé la revolución a la americana. Entonces, nosotros hemos visto que se necesita pureza y santidad. ¿Por qué? Porque el paganismo idolátrico el domingo, dice, se me fue presentado de la siguiente manera: una gran compañía de idólatras paganos llevaba una bandera negra. Ya explicamos todo esto, ya eso lo hemos estudiado previamente, los símbolos de esa bandera, para que veamos los videos anteriores, sobre la cual se veían figuras del sol, la luna y las estrellas. Esto es paganismo idolátrico. Esta mañana estuvimos estudiando qué pasa con el paganismo idolátrico, a Baal, sacrificios, a Moloch. Esta compañía parecía feroz y airada. Se me mostró luego otra compañía que llevaba una bandera de blanco puro, sobre la cual estaba escrito pureza y santidad de Jehová, y ese es el protestantismo puro que va a defender y va a sostener la verdad del sábado como bíblico. El domingo no es bíblico. Y ahora, ¿qué viene? Viene pues una gran matanza, hermanos, y ya vemos los componentes. La bestia que sube de la tierra, la imagen de la bestia, que son a su vez la bestia, el dragón y el falso profeta de Apocalipsis 16. Esa matanza dice: vi los paganos idólatras acercárseles, o sea, al pueblo de Dios, y hubo una gran matanza. Los cristianos desaparecieron delante de ellos, o sea, los verdaderos cristianos que se van a sostener con la ley de Dios. Y sin embargo la compañía cristiana estrechó sus filas y sostuvo con más firmeza la bandera. Cuando comiencen a darse las persecuciones, cuando comiencen a darse los eventos, el pueblo de Dios va a decir: ya estamos en las últimas, y nos vamos a unir y vamos a fortalecer las filas y vamos a perseverar en oración, en santificación, en ayudarnos unos a otros, y vamos a llegar al tiempo apostólico. Y cuando llegue el tiempo apostólico, todo lo que están planeando con el tema de YouTube, de que no se predique, que se quiten, pues hermanos, usted y yo vamos a ser llevados como en el tiempo apostólico, en carros de fuego, a evangelizar. ¿A dónde? ¿A qué país? Italia. ¿Qué país? Alemania. ¿A qué país quiere ir? Japón, muy bien. China. Eso es lo que va a pasar, pero para esa experiencia necesitamos santidad a Jehová. Escrito en la ley de Dios, escrito la ley de Dios aquí, la ley de Dios purifica, la ley de Dios santifica. Entonces, esto es lo que viene para Estados Unidos y para el mundo. Y la prueba va a ser con relación a la ley de Dios. Muy bien. Entonces, hay buenas noticias. Ya hemos visto qué sucederá con Roma papal, el cuerno pequeño, Daniel 7:8, la bestia terrible que sube al mar de Apocalipsis 13, Babilonia la gran ramera, Apocalipsis 17, la apostasía del hombre pecado, el hijo de perdición, el misterio de iniquidad del inicuo de 2 Tesalonicenses 12, el anticristo de 1 Juan 2:18, y los poderes terrenales de la imagen de Daniel 2. ¿Qué va a pasar? 2 Tesalonicenses 2:8, el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, será destruido y arruinado hasta el extremo, y sin mano será quebrantado, y tú guarda la visión porque es para hoy. Hermanos, que el Señor nos bendiga y nos acompañe, que podamos haber sido apercibidos, preparados,
y amonestados para tomar una decisión para vida eterna en el día de hoy. Voy a pedirles el favor que hagamos una oración de rodillas y terminamos acá. Amado Padre Santo, bendito Señor Dios, Creador del cielo y de la tierra, suplicamos tu dirección y tu compañía para salir. Gracias porque nos has permitido terminar un santo sábado más sobre la tierra en paz, sin persecución. Gracias por la compañía de Esteban, gracias por la compañía de Yomar, de Gabriela, la compañía de nuestros hermanos, y conforme a tu voluntad suplicamos que nos bendigas en esta semana que iniciamos, que todo sea para honra y gloria a tu nombre. Te suplicamos que nos acompañes, que perdones nuestros pecados, que podamos seguir en nuestra entrega completa a ti, que podamos reconocer que la ley de Dios es eterna, que podamos vivirla en nuestras vidas para poder honrarte, así como tú obedeciste y tú guardaste la ley del Padre. Gracias, amado Señor Jesús, por tu ejemplo y gracias por tu misericordia para cada uno de nosotros. Encomendamos nuestro ser, suplicamos que nos acompañes y nos dirijas. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús, bendice a nuestros hogares aquí representados, a nuestros hermanos, hermanas, tíos, tías, sobrinos, sobrinas, a quienes tengan papá o mamá, suplicamos que les bendigas a ellos. Gracias por tu amor y tu misericordia para todos nosotros. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús, suplicamos todo esto. Amén.